Bueno, vamos a arrancar analizando el Nasdaq que ha sufrido fuertes caídas esta semana y hoy cierra la sesión bastante en negativo. Sin embargo, desde un punto de vista tendencial, seguimos alcistas siempre y cuando mantenga este mínimo en los 19.626 aproximadamente. Sin embargo, es importante mencionar que este nivel de los $20.000 es muy importante, 19.900, 800, 20.000, es muy importante conservarlo si queremos verlo continuar la tendencia alcista ya en el mediano plazo, ¿no? Recuerden que fue un nivel que le costó mucho romper, luego logró posicionarse encima de él, después de haberlo roto por última vez, logró salir al alza, logró hacer nuevos máximos, pero bueno, ahora lo vemos acercándose nuevamente y es sin duda un nivel a conservar. Nos estamos acercando también no solo a esta zona importante donde también confluye, donde quedó este gap sin llenar en su momento, sino también a esta zona de fuerte compra anterior, por lo cual podríamos llegar a ver reacción alcista en esta zona y sería importante verlo si queremos seguir viéndolo hacer nuevos máximos consistentemente, ¿no? Aún así, hay algo importante a mencionar desde mi perspectiva y es que venimos viendo volumen fuerte en las ventas en los últimos días. Como ven, todo el volumen acá, estas barras están llegando constantemente a la media de volumen y eso es un dato importante porque no siempre se genera de esta forma los movimientos en el mercado. A su vez, otro punto importante a destacar es esta divergencia bajista que tenemos presente. Fíjense que acá, respecto de este mínimo, de este máximo anterior y este máximo anterior en diario, este máximo es mayor que este, pero si observamos el RSI, es al revés. Este máximo es mayor que este último máximo que hizo no alcanzó a superar este máximo. Y eso nos plantea una divergencia digamos, una divergencia entre el movimiento del precio y la fuerza que acompaña ese movimiento. Recordemos igual que los indicadores nunca podemos analizarlos y tenerlos en cuenta por sí solos, sino que acompañan a todo un contexto de mercado y a todo un montonazo de otras cosas que influyen en el movimiento del precio, pero no podemos dejar de mencionarlo como uno de los factores a monitorear. Continuando con el S&P 500, el S&P está en una posición un poquito más fuerte que el Nasdaq, no se está acercando a su zona crítica. Su zona crítica, desde mi perspectiva, la encontramos en la zona de los 5.672, 5.725 aproximadamente. Recuerden que estos siempre son zonas de negociación, no son líneas estáticas, pero como mínimo importante a conservar sería el nivel de los 5.685, el cual debería conservar en una temporalidad diaria para mantener la tendencia alcista. Sin embargo, estamos muy lejos de ahí, no así el Nasdaq, como veíamos recién, que está muchísimo más cerca de su zona crítica. Aún así, también observamos ya desde antes divergencia entre el movimiento del precio del Nasdaq y su fuerza relativa. Fíjense acá estos máximos crecientes que fue haciendo el Nasdaq cuando acá digamos, en el precio, cuando si hacemos un poquito de zoom y nos acercamos al RSI, venían marcando más bien un techo, ¿no? Entre este máximo y este máximo, la fuerza, digamos, no fue mayor, fue prácticamente igual o hasta incluso un poco menor. Vamos a marcarlo con una línea para que se vea bien. Fíjense la divergencia entre el movimiento del precio y el de la fuerza. Pasando al oro, que sí viene sufriendo caídas muy considerables. Vemos que habíamos comentado ya hace un par de semanas
que un nivel importante a mantener era el de los 2600. Bueno, lo ha perdido con cierre de vela y ha caído con fuerza hasta su mínimo anterior, hasta su siguiente zona, en la que vemos que se barrió y se tomó un poquito de la liquidez que vemos acá y encontró demanda en esta zona. Desde un punto de vista técnico, ya podemos confirmar que esto es una tendencia bajista para el oro, porque ya se llevó muchos de sus mínimos anteriores. Se rompió este, rompió este, rompió este, pero como en toda tendencia bajista, tiene sus retrocesos alcistas. Entonces, o sea, tiene sus movimientos contrarios a la tendencia, por lo cual podríamos ver ahora una recuperación del oro y un repunte, lo que no implica que hayamos recuperado la tendencia alcista. De hecho, en una temporalidad diaria, tendríamos que verlo cotizando por encima de los 2750, incluso por encima de los 2000 de sus máximos, para hablar de una reversión de la tendencia, salvo que acá, en esta zona o en otra zona más abajo, nos haga una figura de reversión de la tendencia. Por ahora, nosotros tenemos que contar esto como un solo impulso, porque no ha tenido ningún pullback significativo. Vemos que se ha directamente desplomado el precio. Ha tenido un poco de compra acá, que no ha llegado a ser un pullback. Lo mismo acá, no ha llegado esto a poder registrarse como un pullback en temporalidad diaria. Todo esto se considera un solo impulso bajista. Si ahora hace un pullback, otro mínimo, bueno, hay que analizar cómo se desarrolla el precio, pero en este momento es bajista y podríamos esperar que si encuentra compra acá, tenga un movimiento contratendencial, que en este caso sería alcista. Eh, Hablando ya de una temporalidad semanal, podríamos igual verlo detenerse en esta zona porque estamos en un nivel importante. Ya nos acercamos a toda esta zona en la que hubo mucha negociación y más aún a toda esta gran zona de acá en la que hubo aún más negociación. Por lo cual, sería difícil verlo cotizando por debajo de los 2274. Y para que llegara a esta zona, personalmente lo veo difícil porque, ya les digo, observo muchísima negociación en esta zona en una temporalidad semanal. Incluso sería importante ver que no rompa en semanal los 2475. Así que bueno, creo que estamos en una zona importante para el oro en la que podríamos verlo rebotar, pero reitero, en una temporalidad diaria ese rebote no implicaría que estamos de vuelta en una tendencia alcista, salvo que veamos una figura de reversión. En una temporalidad semanal la fotografía es un poquito distinta y creo que estamos en una zona importante. Aún así, hablando de divergencias, es importante también que observemos que acá se dio una divergencia bajista entre el movimiento del precio y la fuerza. Veamos que este máximo es menor que este, pero en el movimiento de la fuerza es al revés, ¿sí? En semanal podemos ver que también el RSI llegó a sobrecompra y vemos también una divergencia entre estos máximos y estos máximos. Así que bueno, habrá que seguir monitoreando lo que pasa con el oro. Sin embargo, también es importante mencionar acá que al oro le afectan muchísimo eh, otros movimientos porque sabemos que es un valor de refugio y viene siendo un valor muy adquirido por los bancos centrales de todo el mundo y por los inversores por ser un buen refugio frente a la debilidad del dólar. Lo que pasa es que, bueno, en este contexto puntualmente nos encontramos con un dólar que pinta que va a ir fortaleciéndose cada vez más. Entonces, bueno, el oro reacciona también de esta manera, ¿no? Vamos a revisar el índice dólar brevemente en temporalidad semanal para verlo mejor. Y vemos que esta semana ya llegó a romper este último máximo
este máximo importante que habíamos visto en abril, después del cual se desplomó, y ya venimos teniendo esta zona marcada ya desde hace rato. Sabemos que la zona de los 107,34 y 106,40 en la que nos estamos adentrando es una zona muy importante de resistencia que ya acarreamos desde octubre de 2023. Ahora vamos a ir a ver también el gráfico del eurodólar para que veamos cómo este octubre de 2023 es muy importante. Pero bueno, podríamos, si nos rompe este máximo, podríamos empezar a verlo acercarse ya a niveles superiores, como los del el medio del canal. Voy a alejarme si se puede ver este canal, como los del medio del canal, e incluso si logra romper este medio del canal, podríamos verlo subir más, pero esto ya sería una situación muy, muy fuera de lo común. De hecho, esto solo se vio digamos, esta fortaleza solo se vio previo a la pandemia, ¿no? En una circunstancia mundial muy, muy específica y muy fuera de lo común, pero bueno, importante igual tener clara em, la figura. Em, Esto les quería mostrar el gráfico del eurodólar, que está haciendo justamente lo opuesto. Recordemos que para Europa representa por ahora una amenaza en la victoria de Donald Trump en Estados Unidos por esas políticas proteccionistas que quiere implementar y que mm, continúa diciendo que va a implementar, en las cuales Europa también se vería perjudicada, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el euro viene perdiendo en valor frente al dólar ya desde antes, y ahora se pronunció aún más, se vienen viendo más pronunciadas esas caídas, y está llegando a una zona crítica de soporte, ¿sí? Histórico. Esta es una zona muy importante de soporte para el dólar. Em, Fíjense que venía empujando contra esta resistencia del 1, llegó hasta el 1,12 en su momento, y luego cayó. Y esta también era una zona importante de resistencia ya histórica también, ¿no? En la que no ha logrado posicionarse con consistencia de manera prolongada y sostenida en el tiempo, ¿no? Habiendo rechazado esta zona, vuelve ahora al soporte en el que me parece importantísimo que no pierda el 1,035. ¿Por qué? Porque ahí sí ya podríamos verlo cayendo y pronunciándose más a la baja. Fíjense que acá en octubre de 2023 lo que le mostraba en el dólar es cuando cae, cuando sube con fuerza el euro, y ahí veíamos en el índice de dólar que se había desplomado. Entonces, bueno, estamos viendo volver a ese octubre de 2023 al dólar tanto como al euro, ¿no? Porque son contrarios. Vimos oro, vimos euro, vimos índice dólar, y con esto nos estaríamos despidiendo en este análisis de cierre semanal en el que vimos los instrumentos más relevantes del mercado. No. Yo sabía que me olvidaba algo. El bono a 10 años. Eso me estaba olvidando, les pido disculpas. El bono a 10 años también ha tenido una semana muy importante, y esto también les quería comentar, tras sobre todo esas declaraciones de Powell que vimos ayer, en las que cayó un poquito, pero sin dudas sigue empujando ese 4,50 que logró vulnerar hoy. Veremos cómo se sigue desarrollando la semana que viene. Si observamos el índice de fuerza relativa, también vemos un agotamiento en la fuerza, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla, porque por supuesto también lo afectan el contexto del mercado y la búsqueda de refugio por parte de los inversores, a la vez también que una mayor demanda de rendimiento, una demanda de mayor rendimiento en vistas de que quizás la inflación se mantenga más alta por más tiempo, o que los tipos tengan que mantenerse más altos por más tiempo. Entonces, bueno, frente a esto, por supuesto, el mercado de bonos es el que primero reacciona.
Va a ser muy importante ver si la semana que viene logra romper por encima del 4,50 de rendimiento y buscar niveles superiores. La próxima resistencia ya la encontraríamos en esta zona del 4,63%. Y si no es así, va a ser importante ver si cae, si viene a buscar niveles más bajos. Así que bueno, atentos a ese 4,50 que logró vulnerar haciendo un máximo desde más alto, digamos, no visto desde julio de este año. Y atentos esta semana a ver si logra seguir empujando, empujando, empujando y romper ese nivel tan importante desde hace tantos meses.